Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Santos. A continuación voy a compartir la exposición sobre la fragmentación familiar por la migración y desaparición y o desplazamiento. Entonces, vamos a ver cuáles son los síntomas que están presentes en la problemática del conflicto armado, donde podemos encontrar pues, que el conflicto armado permea a la población de manera directa en las zonas de conflicto e indirecta en todo el territorio nacional. Crea más brechas que cierran el acceso a oportunidades de manera y maneras de salir adelante precisamente de esas poblaciones que son desplazadas. Y pues convierte hoy a Colombia en un país donde las desigualdades son muy notorias y la violencia sigue en aumento, adentrándose cada vez a la humanidad misma. Las situaciones pues, que se dan en el contexto social donde el conflicto armado afecta profundamente a los individuos y a la población en general, también pues, afecta a la estructura familiar, ya que ésta sufre una fragmentación a partir de la homogenización territorial por parte de estos grupos armados en el país. Lo que precisamente pues obliga a transformarse por un medio de dominio y poder generado por la violencia. Estas realidades pues provocan situaciones como el desplazamiento generado por un choque sociocultural, sobre todo en los cambios que representan pues aceptar un contexto totalmente ajeno al suyo, como pues lo son las prácticas sociales, laborales y ciudadanas en las zonas urbanas de los territorios. También pues vemos en el caso del desplazamiento, pues encontramos precisamente algo que nos dice Cifuentes. Expone que el punto de partida es que la fuerza de las circunstancias generadas en los territorios de conflicto envuelve de tal manera a la población que no tiene escapatoria, quiéralo o no, está atrapada. Siempre se le implica de uno, otro o varios lados de la confrontación. Entonces es importante que entendamos precisamente pues que esto en realidad permea a toda la población, no solamente a la población que está afectada directamente por el conflicto. En los hechos específicos podemos revisar precisamente pues que el conflicto armado ha dejado en Colombia de 1958 al 2012 218.094 muertes, de las cuales el 71% de esas, del 100% de esa cantidad, o sea, estamos hablando de 177.307 personas, son parte de la población civil y las cuales pues han sufrido precisamente una muerte por culpa del conflicto armado. El otro 29%, no menos importante, que es una cifra también bastante grande, son 40.783 personas, son muertes por parte de combatientes. Entonces es importante tener claro precisamente esto, ya que el conflicto armado afecta directamente a las familias que viven en zonas rurales con vulnerabilidad, donde estas pues se ven obligadas a un desplazamiento de sus temas, a enfrentarse al miedo, a la incertidumbre ante las desapariciones forzadas, las amenazas, la cotidianidad que incluye muertes e influye en las familias, afectando a cada uno de sus miembros. Primero, tengo que decir que es muy preocupante pues, las nuevas formas de crianza hacia los niños, ya que pues, en muchas ocasiones son llevados a la fuerza o pues también se ven atraídos de forma voluntaria hacia estos grupos subversivos para que hagan parte precisamente de estos desde muy temprana edad, causa una transformación en su familia, ya que pues limita las posibilidades que tiene la familia al desarrollarse en un entorno, obligándose a reconfigurar su estructura familiar y sumado a la precaria atención prestada precisamente por un Estado donde pues tiene obviamente este territorio una falta de acción prosocial pública, donde pues termina en un aislamiento de la zona o como se diría coloquialmente, se termina volviendo una tierra de nadie, una tierra sin derechos ni protección, poniéndolos pues en una situación prácticamente de supervivencia diaria, en medio de un conflicto que los absorbe, pero pues que no les pertenece para nada. En otra cosa, de los hechos específicos del conflicto armado, pues traemos a colisión unas cifras que nos trae la Defensoría del Pueblo del año 2021, súper actuales. Es el Boletín de Movilidad Humana Forzada. Estos datos pues, han sido revisados desde enero hasta el 4 de junio, en los cuales se han registrado 97 eventos de desplazamiento forzado masivo, afectando cerca de 14.000 familias y 41.999 personas, donde los eventos de desplazamiento masivo forzado hasta el 4 de junio del 2021
pues superan en realidad los eventos presentados al mismo periodo en el año 2020, que fueron 45. En realidad aumentó un 111%, algo que es sumamente preocupante. Los actores que vemos involucrados precisamente en el conflicto, pues está el actor principal, que es el Estado, que es el que tiene que tomar cartas en el asunto, obviamente las Fuerzas Armadas y los grupos armados al margen de la ley, pues hacen parte de esto, pero los principales afectados son la población civil en general. Ahora, los efectos que trae precisamente esto, pues podemos ver que es un asesinato, secuestros, pérdida de propiedades, muchos por el desplazamiento han tenido que dejar todo tirado y prácticamente abandonar sus cosas. Pues, la descolarización es algo increíble porque pues ellos llegan a una ciudad donde prácticamente tienen que intentar sobrevivir y arrancar de cero. Entonces hay una incertidumbre bastante grande, donde pues principalmente está afectando también a los niños en su desarrollo normal. Y obviamente una crisis emocional bastante notoria, ya que no solamente se vive con miedo, sino que también ahorita se vive desesperado, estresado, pensando en algo que nunca era un problema antes para ellos. El contexto que podemos hablar directamente, digamos, se pueden ver, es que pues, sucede principalmente en las zonas rurales más alejadas de los cascos urbanos, en los departamentos que afecta esto, donde precisamente los centros poblados o veredas y los municipios rurales son los principalmente afectados. En los municipios más habitados y ciudades, los desplazados pues llegan, digamos, a habitar principalmente zonas vulnerables como asentamientos o barrios que tienen, digamos, precisamente esas condiciones. Y la migración pues se da generalmente de zona rural a urbana, así como las migraciones ya, digamos, hacia otros países por temas económicos principalmente. El impacto que podemos ver, pues, es algo gigante. El Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos nos dice que el año 2020 en Colombia ha habido 4.922.000 desplazados a nivel interno en el país. Es algo que tenemos que revisar desde el qué está pasando y por qué razón estamos llegando a ese punto, impactando obviamente pues diferentes departamentos y también impactando en sí a la transformación social que hay tanto en la ciudad como en la ruralidad. Cuando hablamos del análisis del problema, pues citamos a Cifuentes, en realidad él nos dice que algunas manifestaciones de comportamiento son la culpabilidad entre los miembros de la familia o el sentimiento de impotencia de quienes consideran responsables de ellas y ven menguadas sus posibilidades de protección ante la fuerza de amenazas externas. La agresividad que el ciclo de culpa, rabia, dolor e impotencia genera en los miembros de la familia y los bajos niveles de tolerancia. La familia sufre violencia intrafamiliar como causa de los cambios contratemporalmente causados por un conflicto armado y las situaciones de desplazamiento. Dolor, pérdida, donde la frustración también se manifiesta generalmente entre quienes más tengan autoridad frente al otro en la familia, donde generalmente las mujeres y los niños pues son los más afectados hacia esto. Las comunidades que afrontan situaciones de vulnerabilidad generalmente sufren fenómenos sociales de grupos de delincuencia común, donde los niños y jóvenes corren el riesgo de ser atraídos a ser parte de estos grupos precisamente para lograr sobrevivir y sentirse apoyados en esta realidad inmediata que los arrojó esa violencia generada por ese conflicto armado. Es algo que tenemos que entender y pues que en realidad impacta directamente a nuestro país. El análisis de las identidades y subjetividades, pues podemos ver que las subjetividades que se forman suceden tanto para la familia como para cada uno de sus miembros. Estas pues generan transformaciones socioculturales, se rompe la confianza y la motivación, pensando en el presente como un día a la vez para sobrevivir. Los hijos mayores también pues pueden tomar ese rol de aislamiento de la familia o de cuidador, protector o en realidad proveedor, ya que pues se convierte en la cabeza de su hogar. Y para finalizar, pues dejamos algunas citas bibliográficas que nos apoyaron a construir la exposición completa, donde podemos ver a Cifuentes, podemos también revisar a Escobar, está Salcedo y pues también
las entidades de donde tomamos las cifras para trabajar esto. Agradezco su atención. Recuerden, hablaron con Gustavo Santos. Nos vemos en una próxima ocasión.